Looks de cabello más naturales, con mayor movimiento, es lo que está en tendencia para este 2021. ¿Cuáles son esas opciones? Hola bellistas, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Yo soy Anet Rocha, asesora de imagen y personal shopper. En el video del día de hoy vamos a ver cuáles son esos efectos de color y esos cortes que nos trae este 2021. ¡Comenzamos! Toda esta situación del COVID no solo afectó nuestra manera de vestir, también en la forma de llevar arreglada nuestra cabellera o desarreglada. En cuanto a los tonos, vamos a estar viendo los castaños, los colores maple, lo que son colores nuez, algo un poquito más natural. Los efectos como el balayage, los baby lights muy sutiles o puntas acarameladas, lo cual le va a dar a tu rostro mayor calidez, luz, pero de una forma mucho más natural. Todos esos tonos rubios fríos quedaron atrás, puesto que requerían de mucho mantenimiento, de estar acudiendo constantemente a la estética para mantener ese color, y se está apostando para que sea una forma más práctica y con mayor libertad de traer el cabello sin tanto mantenimiento y sin tanta producción. Lo mismo vamos a ver en los cortes que les voy a estar hablando más adelante. Para aquellas personas que prefieren un solo color en todo el cabello, el chocolate oscuro es ideal, le va a todo el tipo de piel, además de que visualmente hace ver que tienes mayor volumen en tu cabellera. Y si eres más arriesgada, ve por un lavanda o un azul, lo cual va a estar muy en tendencia para esta primavera-verano. ¿Quieres quitarte 10 años menos? El efecto ombre es ideal, siendo este una transición gradual entre tonos de tintes y sombras que van de lo más claro a lo más oscuros, que te van a permitir tener una frescura natural, haciéndote ver arreglada sin tanto esfuerzo, además de que le van a dar mucha dimensión a tus mechas largas sin que te preocupes por el crecimiento del cabello. Quiero regalarte un tip muy personal y efectivo la próxima vez que vayas a visitar a tu estilista, pero antes no olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los viernes. Cuando vayas a hacerte algún efecto de color, si tu rostro es más amplio en la parte superior y más estrecho en la parte inferior, como es el mío, busca que las luces caigan a partir del maxilar hacia abajo para que haya un equilibrio entre esta parte y la de arriba, como es mi caso. Si por el contrario tienes el rostro más estrecho en la parte superior y más amplio en el maxilar, tus mechas pueden caer desde la raíz y pueden ser más gruesas. Tómalo en cuenta la próxima vez que vayas a visitar a tu estilista. Y es momento de hablar de los cortes. Como lo mencioné en el primer video de este año, las capas están de regreso. Esto nos va a permitir muchísimo movimiento, mucha más ligereza. Yo estoy feliz que haya regresado esta tendencia y de hecho opté por ello hace unos días con un cortecito de varias capas. Gracias a mi estilista Montserrat Alfonso. Les voy a dejar el link abajo para que la contacten. ¿Quieres olvidarte de un peinado tan elaborado? El corte shaggy es ideal para ti, es de un estilo desenfadado, de dejar crecer el cabello de manera natural, con movimiento, con libertad, sin importar si tu cabellera es lacia o china. Desde luego, la persona que te vaya a efectuar el corte lo va a hacer tomando como referencia los rasgos de tu cara para que sea de manera armonioso al momento de dejarlo crecer y no tengas que estar recurriendo al peine o al cepillo. El corte pixie es otra opción para mostrar tu personalidad fuerte. Viene muy pegadito al cuero cabelludo, muy cortitito, realmente de bajo mantenimiento, y realmente lo que va a hacer es mostrar tu rostro en todo su esplendor. Puede ir con efectos o sin efectos de color. Y para esas cabelleras rubias naturales están las ondas playeras de una forma más natural, más relajada, lo que es las beach blonde.
en el que no requiere tanta elaboración de peinado, sino que es el viento y la playa quienes se encargan de darle ese toque. El corte bob no podía faltar. En esta ocasión viene menos pesado en las puntas, mostrando un poco más el cuello, lo cual da una sensación de sensualidad. Viene con un poco de capas, generando movimiento, libertad y a mi gusto muy personal, suaviza más el rostro y es menos rígido que el bob tradicional, que desde luego es muy elegante, pero era necesario estar acudiendo casi cada mes, mes y medio al estilista para mantener esas líneas rectas, pero en esta ocasión viene muchísimo más ligero. En sí se está buscando optar por sentirnos mucho más libres de expresar quiénes somos a través de nuestra cabellera, en los colores, quitando rigidez en líneas, frialdad y distanciamiento con esos rubios tan fríos de otras temporadas recientemente pasadas, sino sentirnos más cómodos con quienes somos, sin estar preocupándonos tanto de los retoques de la raíz, de que el corte vaya muy recto, no. Vibrando y siguiendo el flujo de la vida, sintiéndonos cómodos y enfocándonos en otras áreas que también son importantes para nuestro crecimiento personal, y es una forma de liberar esa belleza interior. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.